Hola, buen día a todos. Me da mucho gusto saludarles y espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a este Smart Online Workshop. Les habla Patricia Luna Redondo y aprovecho para comentarles que en Calimedia Business Intelligence estamos haciendo estos talleres de temáticas relacionadas con estrategia, innovación y capital humano para que ustedes puedan adquirir o reforzar conocimientos, compartir puntos de vista y conversar con nuestros consultores. Buscamos hacer énfasis en aportar valor al transmitir el conocimiento, facilitando su comprensión. Quiero comentarles que en los Smart Online Workshops abordamos la parte teórica al inicio y después damos paso a la parte práctica. Dependiendo del tema, solucionamos dudas e inquietudes, hacemos ejercicios, solucionamos casos, conversamos a profundidad y respondemos a consultas puntuales. La duración depende del tema y de la interacción que tengamos entre todos los conectados. Duran un promedio de 1 hora y media y en ocasiones nos extendemos hasta 2 horas. La parte más importante y donde aportamos mayor valor es la parte práctica y que no se publica en nuestro canal de YouTube. Ahí únicamente ponemos la parte teórica. Con esto protegemos siempre la confidencialidad de sus nombres, imágenes y voces. Y obviamente el valor más importante es para ustedes, los que se conectan para atender nuestros Smart Online Workshops. Espero que el tema de hoy titulado ¿Qué es estrategia? Les sea de gran utilidad para que se animen a hacer procesos estratégicos dentro de sus organizaciones. No tengo duda que les surgirá la inquietud y la motivación para hacer estrategia al comprender qué es, en qué consiste y para qué sirve. Entonces, sin más, iniciamos. Para empezar a hablar de estrategia hay que hablar de la competencia. La competencia ha existido mucho antes que la estrategia. La competencia nació con la vida misma. Imagínense en los tiempos remotos de la historia del planeta. Los organismos unicelulares requerían ciertos recursos para mantenerse vivos y con el paso del tiempo, esos recursos se comenzaban a limitar conforme aumentaba la población de esos organismos. Estamos hablando de la competencia natural. Poco a poco surgieron otros organismos que desplazaban a los anteriores y así sucesivamente. La vida continuó gracias a ciertas fuerzas equilibradoras de la naturaleza que mantenían la estabilidad entre los competidores, pero logrando que unos sobrevivieran más que otros. Aquí estamos hablando ya de la selección natural. Y así ha sucedido durante millones de años. A medida que el ecosistema cambia, las mutaciones y variantes de los organismos hacen que unos sobrevivan y adapten sus características físicas, biológicas y estructurales, lo que ha permitido que se multipliquen. Otras variantes desaparecen y otras disminuyen en su número. Quizá algo parecido a la estrategia nació cuando una tribu de primitivos seres humanos planeó adueñarse de otra tribu, quizá por la necesidad de recursos, por poder, por eliminar a un enemigo, en fin. Esto requirió que la tribu imaginara y evaluara con razonamiento las consecuencias de varias alternativas de acción. Además, conforme avanzaban o eran derrotados en sus conquistas, se dieron cuenta y aprendieron que para ganar debían conocer primero a las otras tribus antes de meterse con ellos. Algunos de ustedes podrían pensar que cuando salían a cazar animales para comérselos, hacían una estrategia de cacería, pero no. En realidad, eso era una táctica, es decir, un planteamiento simple para acorralar a la presa y matarla. Esto no es estrategia, puesto que sabían que la presa no podría poner en acción ningún elemento fuera de su comportamiento instintivo, lo cual era muy predecible y sin complejidad. Desafortunadamente, en nuestro vocabulario cotidiano, le llamamos estrategia a muchas cosas simples. Por ejemplo, ¿qué estrategia debo seguir para evitar el tráfico y llegar a tiempo a la cita o al trabajo? Mi estrategia para bajar de peso es dejar de comer grasas.
En fin, así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tomemos este último ejemplo, el de bajar de peso. Para clarificar si es o no es estrategia, les muestro la pirámide de gestión. Aquí podemos ver los niveles de decisión, siendo el nivel estratégico donde se hacen las estrategias, aquí en el nivel estratégico. Y como ven, es donde hay menos información disponible. Es información tácita o implícita y requiere la interpretación de la información y juicio. ¿Por qué? Porque aquí en el nivel estratégico lo que llega ya es información procesada, información que sumariza las operaciones, que sumariza las transacciones, que sumariza los resultados del día a día que se ejecutan en el nivel operativo. Aquí en el nivel operativo se tienen detalles de qué se le vendió, qué producto, a qué cliente, a qué precio, cuántas cantidades, la fecha, etcétera. Aquí podemos ver una a una todas las transacciones de venta de los productos que hemos vendido a un cliente en un periodo de tiempo, por ejemplo, al día, a la semana, al mes, etcétera. Una a una. Conforme la información se va procesando para agregarle valor, es decir, se va sumarizando, se va metiendo en algunos procesos de datos, etcétera, para que sea de utilidad a nivel estratégico, la información ya se convierte en tácita o implícita. Quiere decir que requiere la interpretación de la información y juicio. Aquí no podemos saber exactamente qué día, en qué momento se vendió qué tipo de productos. Sabemos el total de ventas a cierto cliente en el mes o en el periodo de tiempo que querramos. Sabemos el total de ventas de todos los clientes. Sabemos los productos que se han vendido, etcétera. Si queremos conocer los detalles, hay que abrir la información a su máximo nivel de detalle, es decir, bajar a los detalles operativos para poder entender transacción por transacción del cliente o de lo que queremos analizar. Entonces, quiere decir que en el nivel estratégico, que es donde se hacen las estrategias, aquí es donde hay menos información disponible. Tomando el ejemplo de bajar de peso, aquí es donde el objetivo estratégico es tener el peso ideal. Y se toma entonces la decisión de bajar de peso con la ayuda de un nutriólogo, lo que implica asistir regularmente a consulta por al menos un año y cambiar hábitos alimenticios de acuerdo con la recomendación del nutriólogo, con una dieta balanceada y sin grasas, además de hacer ejercicio. En el nivel táctico, que es el nivel sándwich, es donde se traduce la estrategia y se instrumenta para supervisar que se hagan las acciones necesarias para dar cumplimiento a la estrategia. En nuestro ejemplo, aquí es donde se contrata al nutriólogo. Aquí se selecciona y se escoge y se le contrata. Se hacen las programaciones de las citas, donde se revisa el programa de alimentación y se compran los alimentos, el programa de ejercicio y su calendarización de rutinas, etc. Y es entonces, en el nivel operativo, aquí, donde se hacen las cosas. Esto es, hacer ejercicio, alimentarse de acuerdo con el programa, asistir a las citas con el nutriólogo, etc. Aquí en el nivel operativo también es donde se cometen errores. A lo mejor comimos algo que está fuera de la dieta. También nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, el nivel táctico, que es el nivel sándwich, también se dedica a supervisar que lo que se haga sea lo que se espera que se haga, o si no, puedes aplicar las acciones de corrección para que todo vaya de acuerdo a lo planeado. Como pueden darse cuenta, en el nivel operativo es donde se da la acción, donde podemos observar al instante qué se está haciendo y ahí tenemos los detalles uno a uno. Aquí, en el nivel operativo, siguiendo nuestro ejemplo, es donde se deja de comer grasa. ¿Se fijan? Dejar de comer grasa no era una estrategia. Espero que al terminar este Smart Online Workshop y al comprender correctamente el concepto de estrategia, todos usemos la palabra estrategia de la manera adecuada. Ahora, de los hombres primitivos, vamos a la industria militar. Al parecer ahí surgió lo que hoy conocemos como estrategia y después se derivó en la estrategia de negocios. A pesar de que una guerra es inevitablemente destructiva, los resultados en el caso de ganar son tan valiosos que justifican hacerla.
y cómo se anticipaban los resultados en las guerras que ya hemos sufrido como humanidad, con el análisis prospectivo de algunos pronósticos que resultaban favorables y con claros beneficios positivos y tangibles. Muchas guerras tenían el objetivo final basado en el ideal de un plan para lograr la estabilidad con paz y una sostenible prosperidad. La historia nos ha dado ciertos principios de guerra en acciones militares que también se aplican al entorno de negocios. Veamos algunos. Asignación y concentración de recursos limitados. Incertidumbre respecto de la capacidad e intenciones del adversario, es decir, de nuestros competidores. Compromiso irreversible de los recursos. Si ya me asignaron un recurso, estaría cometiendo un error si lo uso para otra cosa. Necesidad de coordinar las acciones a distancia y en el tiempo. La naturaleza fundamental cambiante de las percepciones recíprocas entre los adversarios. Comunicación oportuna, clara y sin ambigüedades. Movilidad segura, elemento sorpresa, defensa, manejo del cambio, factor tiempo, dirección, táctica, disciplina, entre otros. Una guerra se inicia a consecuencia de una progresiva desestabilización del equilibrio existente, causado no solo por temas lógicos, sino también emocionales. En los negocios pasa lo mismo. La estrategia se debe a un principio rector: lograr un equilibrio dinámico, sostenible en un mercado en constante cambio y con distintos competidores. Como ven, volvemos a la competencia. En los negocios se toma en cuenta al hacer una estrategia la capacidad y comportamiento probable y posible de la competencia. Al conjunto de esto se le conoce como sistema competitivo. Ahora bien, la estrategia, que es un término acuñado en la milicia, es una forma de entender, analizar y planear las acciones a desarrollar. No es sinónimo de finalidad, a pesar de que incluye como componentes a los fines y los objetivos a lograr. Esto es un concepto más amplio y que integra varios elementos. El verdadero valor de la estrategia radica en desarrollar la capacidad de comprender un sistema complejo al interior y al exterior de la organización, con información limitada, con presencia de incertidumbre, con recursos escasos y con poco conocimiento de la percepción que tienen de nuestra organización y de sus capacidades nuestros enemigos o adversarios. Hay muchas definiciones buenas y de diferentes autores muy reconocidos del significado de la estrategia. Aquí les vamos a compartir la que hemos definido en Calimería Business Intelligence por la experiencia de varios años haciendo consultoría en estrategia. Nosotros definimos a la estrategia como una acción o un conjunto de acciones resultantes de un proceso racional que parte de un núcleo de conocimientos provenientes de un procesamiento de datos e información recopilados de distintas fuentes que aportan verdadero valor y que integrados permiten determinar la ruta a seguir, las prioridades de la organización, las metas, políticas, acciones y concentración de todos los tipos de recursos necesarios y disponibles para que la empresa sobreviva y se desarrolle en relación a sus competidores, manteniendo o mejorando una posición competitiva favorable y considerando las posibles consecuencias buenas o malas de los cursos opcionales de acción. Como vemos, la estrategia es el medio o curso de acción para alcanzar los objetivos o resultados esperados, pero su éxito dependerá de múltiples factores, por ejemplo, los involucrados en un proceso de planeación estratégica, donde se integran varios elementos o componentes como son los que se escriben aquí. Eso es un proceso tomado de este libro, de estos autores, y obviamente cada uno de los cuadritos o rectángulos es un componente que se debe de analizar y que nos da cada uno de los componentes ciertos resultados y que en conjunto forman el proceso de planeación estratégica y del cual obtenemos los objetivos estratégicos,
las tácticas operativas, la instrumentación y nos encaminamos hacia la ejecución. Obviamente, dentro de este proceso o cualquier metodología de proceso estratégico, siempre se analiza el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que por cierto ya tenemos un Smart Online Workshop. La evaluación de los competidores es otro elemento que también se hace, el análisis del entorno, las acciones de la competencia y el resultado de las previsiones, planes y cálculos que hicimos. Todo se analiza por acá y, como les comentaba yo, en distintas metodologías que todas hablan de un proceso de planeación estratégica. Un ejemplo de lo que en Calimería Business Intelligence consideramos como elementos de una planeación estratégica y que siempre tomamos en cuenta en cualquier consultoría que hacemos en estrategia, se tiene en este esquema de círculos que ven a la izquierda. Si tomamos en cuenta todos estos elementos, en nuestra metodología, hacemos un proceso formal de planeación estratégica, como el que ven acá, en el extremo derecho, y obtenemos como resultado una estrategia muy completa y con alta probabilidad de éxito. Hay que tener en cuenta que de una estrategia no se sabrá si es buena o mala hasta que se ejecute, y eso recae en la capacidad de ejecución estratégica, tema del cual también ya hicimos un Smart Online Workshop. Como vemos, la estrategia es acción. Todos estos esquemas, obviamente esta metodología en comparación con otras y la propia que usamos con este esquema de círculos que usamos en Calimería Business Intelligence, los explicaré en detalle en otro Smart Online Workshop dedicado al proceso de planeación estratégica, porque es amplio. Y también en el eBootcamp de planeación estratégica Haz que Funcione, también se explica, del cual, por cierto, si es de su interés, aprovecho para comentarles que ya tenemos abierta la convocatoria para que se inscriban. Para comprender los fundamentos de la planeación estratégica, les comento que los ejecutivos de la alta dirección siempre deben ver con lentes bifocales para poder ver de lejos y de cerca. Esto es, necesitan estudiar el horizonte, ver de lejos, pero sin perder de vista la ruta por donde van, ver de cerca. En otras palabras, tienen que mejorar el presente y al mismo tiempo crear el futuro. No pueden ceder a las tentaciones de las presiones presentes y desatender el futuro. Esta es la causa de los principales problemas de por qué no se logran el cumplimiento de las estrategias y de cualquier programa de transformación, porque se centran más en la problemática del presente que en crear el futuro. Por cierto, importantísimo, el futuro se puede crear con prospectiva. Les recomiendo el Smart Online Workshop llamado Prospectiva y Reinvención de las Organizaciones. Aquí les presento las curvas sigmoideas, que representan muy bien los lentes bifocales. El escenario actual, la que se denomina Horizonte 1, fue diseñado por un proceso de planeación estratégica y seguramente también los otros dos. Muchas veces es un proceso abarcando varios horizontes de tiempo, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Aquí tenemos el plan estratégico del horizonte 1 o escenario 1. Aquí el siguiente plan estratégico del horizonte 2 y el siguiente plan estratégico del horizonte 3 o escenario 3, así sucesivamente. Cada uno de esos horizontes, como les comentaba, fue resultado de un proceso de planeación estratégica. Se trata de una estrategia que al momento de empezar a ejecutar el plan estratégico tiene una curva de aprendizaje. Cometemos errores, vamos ajustando, vamos aprendiendo. Y conforme vayamos avanzando, progresando en el tiempo, vamos obteniendo los resultados que esperamos. Conforme vayamos avanzando, nos vayamos aproximando a su culminación o cuando ya no aporte valor, tenemos que hacer un proceso nuevamente de planeación estratégica o de replanteamiento de la estrategia para ajustar los siguientes horizontes o escenarios a las tendencias de lo que veíamos hoy, condiciones del mercado, etcétera, de manera que
empecemos a ejecutar el siguiente escenario, igual cometiendo los errores, ajustes, aprendiendo, antes de que terminemos con el horizonte 1. De manera que, cuando este concluya, ya estamos obteniendo los resultados del siguiente horizonte de tiempo. Y así sucesivamente. Esto implica que al iniciar las acciones de implementación, para que la curva de aprendizaje se dé, mientras concluimos el escenario actual, lograremos tener la congruencia de los escenarios u horizontes estratégicos de manera evolutiva y actualizados a las condiciones del momento. Ahora bien, una vez explicado lo que es estrategia, cabe la pena mencionarles que el plan estratégico, y aquí ya les comentaba yo que cada uno de los escenarios o horizontes tiene su propio plan. El plan estratégico es un producto resultante de todos los esfuerzos de la planeación estratégica. Identifica y respalda coherentemente a la estrategia, es decir, enmarca las prioridades de la organización respecto al rumbo, metas, políticas, acciones y concentración de todos los tipos de recursos necesarios, principalmente. Hasta aquí hemos terminado la parte teórica. Ahora demos paso a las preguntas e iniciemos la conversación. Antes, una frase para enfatizar. La prueba de una gran inteligencia es la capacidad de retener simultáneamente dos ideas antagónicas, sin perder la capacidad de actuar. Es una frase de Scott Fitzgerald. Ahora sí, continuamos.